La tragedia en Hidalgo, el nuevo fiscal y la Guardia Nacional, el desabasto de gasolina que no cesa y el adiós al Instituto de las Mujeres, hoy en controversia. En medio de la crisis de abasto de gasolina, el viernes 18 de enero se da una de las peores tragedias en la historia del llamado huachicoleo. Después de 2 horas de ordeñar un ducto en Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, se da un flamazo que alcanza a decenas de personas, con un saldo de 94 muertos hasta ahora y 80 heridos, de los cuales más de 40 están muy graves y con pocas esperanzas de vida. Se cuestiona al ejército por no haberlos frenado y el presidente Andrés Manuel López Obrador se resiste a cambiar la estrategia. ¿Quién es el responsable de la tragedia? Y bueno, muchas preguntas las que surgen y por lo pronto a través de Twitter, Canal 44 le está preguntando a usted, esperando su respuesta. Recuerde enviarla con el hashtag en controversia. Tlahuelilpan, víctimas o criminales. ¿Quién es responsable de la tragedia y qué opina usted de la actuación del ejército? Esperamos sus comentarios. Y saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel. Saludos. David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. ¿Víctimas o criminales, David? Pues yo creo que ni una ni otra. Bueno, víctimas por supuesto, pero también, digamos, víctimas por una irresponsabilidad propia de los pobladores que se volvieron huachicoleros de ocasión, pero en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, creo que criminales. Creo que criminalizar a las víctimas es una manera muy mezquina de abordar el asunto, que es muy, muy trágico. No es una de las peores tragedias del huachicoleo, es una de las peores tragedias de la historia del país reciente. O sea, 94 muertos y contando, seguramente van a ser más de 100. Y yo creo que son, digamos, delincuentes de ocasión, pobladores pobres, marginados, necesitados, que fueron inducidos, fueron manipulados por criminales organizados, que son los que pinchan el ducto, los que les dan el pitazo y los que los proveen de bidones y baldes, porque no es posible que haya sido una cuestión tan espontánea como algunos dicen, sino más bien inducida. Incluso se tienen indicios de que en realidad estaban ordeñando el ducto en otra parte y ese es un distractor para atraer la atención de las Fuerzas Armadas, de las policías, y que incluso algunos de los más agresivos justamente lo que provocaron es que el ejército y la policía no intervinieran o estuvieran incluso bastante alejados, que fueron agresivos, les rompieron los vidrios y los faros de las patrullas, y en ese sentido creo que pues son básicamente en términos generales pues víctimas de una tragedia provocada por el crimen organizado. Sonia. Sí, yo no me atrevería y creo que es muy delicado señalarlos como criminales porque además por el número de personas que se encontraban en ese momento es muy complejo pensar que se trate de una banda que se dedicaba a eso, como muchos quieren creer. Cuando son cerca de 800 personas. Exactamente. ¿No? Por supuesto que hay este rumor de que está saliendo gasolina. No sabemos hasta el momento si se trata propiamente de estas pinchazos que hace el crimen organizado, si tiene que ver con las condiciones del ducto o qué fue lo que sucedió. Están en este momento las investigaciones en marcha y creo que lo primero que le podemos pedir al gobierno federal es una investigación clara sobre lo que sucedía. Después de eso han venido, me parece, cuestionamientos que por supuesto tienen que ver con el enojo, pero que están fuera de lugar, ¿no? Como por la cantidad de personas que estaban en ese momento obteniendo combustible de manera clandestina, podías hacer que los soldados que estaban presentes o los policías que estaban presentes lograran frenar, que se acercaran a la zona en donde estaba saliendo gasolina. Y la otra parte es qué fue lo que provocó el incendio y la posterior explosión, ¿no? Que también es un elemento muy importante para resolver lo demás. Bueno, pues creo que lo que le tocará al gobierno federal es apoyar en la medida
o de la mejor manera a quienes resultaron víctimas de esta tragedia. No creo que tampoco podamos calificarlo de que se aprovecharon o de rapiña o algo por el estilo. La realidad es que las condiciones de pobreza en muchas de estas comunidades hacen que, pues desafortunadamente, esto se vea como una oportunidad de obtener alguna ganancia. Yo no creo que a nadie le pregunte si está dispuesto a arriesgar su vida por un bidón de gasolina y lo haga. Seguramente tiene que ver pues con la falta de información sobre el riesgo que esto implica. No sé si se debió haber encontrado alguna manera de acordonar la zona. En realidad, en los videos previos al incendio hay mucha euforia por parte de la gente. Parecía un poco o muy complicado de controlar, y creo que ya lo único que queda es exigir una investigación exhaustiva sobre qué fue lo que sucedió, por qué estaba saliendo gasolina, si realmente se trataba de un pinchazo, y la otra parte, qué provocó la explosión, y bueno, ya en lo que corresponde a las víctimas, pues esperar que el gobierno federal haga el apoyo y quede lo más claro posible, porque además hay muchos de personas que estaban en la zona que todavía no han sido ubicadas, que no saben, que las familias no saben si murieron, si están en algún hospital o si sus restos no han sido rescatados, ¿no? Se deben deslindar responsabilidades, sí se tiene que llegar a responsabilidades sin duda, y también analizar la actuación del ejército, que luego le va como al cuetero, siempre en este tipo de circunstancias y en otras tantas. Sin embargo, también se debe evaluar. La frase que señalas es adecuada, como el cuetero, o sea, hagan lo que hagan, se les va a criticar, y sobre todo porque el ejército está en un proceso de descrédito desde hace 15 años que empezó a salir a las calles, por otras situaciones también que tienen que ver con la delincuencia, pero claro que se tiene que investigar, se tiene que ver si, no sé, respetó tal o cual protocolo, pero bueno, más allá de eso también hay que tomar en cuenta que como en todas las modalidades de delincuencia, el eslabón más débil siempre es la población. Mientras que los funcionarios que solapan la delincuencia en todas sus modalidades, y el huachicol no es una excepción, y los criminales que lo cometen de forma organizada son los que no están batallando, es la población a la que le están ocurriendo las tragedias. Y aquí es una muestra, porque es el eslabón más débil, estas personas. Es cierto que la rapiña es tristemente algo que ocurre común, vemos en las carreteras cuando un camión de jitomates se voltea, van y todos se llevan las cajas tristemente, o de huevo, o de libros no, pero de cualquier otra cosa se la llevan, ¿no? Entonces aquí estoy de acuerdo en que no hay que criminalizar. Decir esa frase, lo escribía muy bien el día de hoy Sergio René de Dios en NTR, decir la frase se lo merecían es lo más cruel que alguien puede en este caso externar, muestra la insensibilidad de la sociedad, que luego decían aquí algunos la semana pasada que no hacía falta una cartilla moral. Ahí está la prueba de que sí, de que necesitamos reforzar los valores de la gente. Pero regresando a este tema. La moral tal vez regresar al cinismo, perdón. Al civismo. Al civismo hay mucho y en muchas partes. Exactamente. Civismo, hay que regresar, ahí están. Sí, ya está. Y ahí lo que estamos viendo también, lo otro más preocupante. Si está el operativo en lo más intenso para detectar el huachicol y se sospecha que eso ocurrió porque primero llegaron unos delincuentes, bueno, es lo que están reportando muchos medios, dejan ahí el tiradero de gasolina, después los pobladores se dan cuenta, llegan y hacen esa verbena en la cual estaban celebrando, hasta tomándose algunos selfies y bañándose, se metía al chorro, algunas las pusieron en unas zanjas porque ya se ven llegar los bidones, las advertencias las hubo, hay videos, no hicieron caso, también los militares no pueden acercarse porque luego les podía tocar la explosión. Pero entonces quiere decir... He escuchado críticas tan absurdas como que debieron hacer disparos al aire, o sea, lleno de combustible. No. Entonces, si eso se derivó de que habían cometido un robo, cuando está el operativo de forma más intensa, entonces no está funcionando el operativo.
se supone que por eso estamos sufriendo el desabasto y ocurre esta fuga derivada de un presunto robo. Entonces eso es lo que hay que cuestionar también. Digo, de que se detectó la fuga hasta el momento de la explosión transcurrieron muchas horas, en donde el mismo número de elementos fue el que permaneció. Ese punto es lo que les el protocolo fue el correcto dado el número muy bajo de militares y policías y el enorme número de pobladores. El asunto es que estando a media hora de Pachuca y a 1 hora y media de la Ciudad de México, no se enviaron refuerzos. Ese es el asunto. ¿Por qué dejaron solos a un grupo tan pequeño de autoridades frente a una horda de gente robándose el huachicoleo? Lo que sí es un hecho es que faltaría justamente eso, ¿no? Que sí se especifique si se falló en los protocolos y si ya existen realmente los mismos. Que había intermediarios, César, porque se avisan 911, estos tienen que avisar a otras autoridades. Claro. Habrá que ver quién se tardó, cómo en eso todo México está de acuerdo, hay que investigarlo. El presidente ya felicitó a las Fuerzas Armadas por una actuación ejemplar y muy bien. Yo lo que creo que rescataría de la rueda de prensa, de los comentarios del presidente, es que en efecto hace preguntas pertinentes en cuanto a cómo es que llegaron tantos y también organizados, qué iban a hacer con los bidones de gasolina, es decir, porque llegan y van y vienen con cubetas, bidones, todo tipo de recipientes y los llevan a algunos lados. Es decir, esa es la base, vimos en vivo la base social del huachicoleo. Esos son los pobladores que no necesariamente están organizados, que se organizan espontáneamente, pero que hay alguien que los induce, les da el pitazo, les avisa que están ahí y que después les recompra la gasolina. Y que tristemente ese delito tenía simpatía social, ha tenido simpatía social también. Sí, por eso ese es el tema. A diferencia de otros se ha convertido en una forma de economía de pueblos. Sí, a diferencia de otros delitos. Porque es robarle al Estado y como que no se siente que le robas a algún vecino, sino a un ente agarrando lo abstracto. mío, porque siempre se ha dicho que es de los mexicanos, ¿no? Claro, Inclusive. es lo que me toca a mí. Bueno, tenemos que ir a la No pausa. es así, es a través de las obras públicas que es del Estado, no es así, pero bueno. Tras la pausa, los comentarios de ustedes. Muchas gracias. En el Congreso de la Unión se consumó la designación anunciada de un fiscal general. Se dio un consenso entre partidos y Alejandro Gertz Manero obtuvo 91 de 117 votos. Únicamente 17 senadores panistas votaron en contra por considerar este proceso una simulación. El exsecretario de Seguridad Pública, que ha trabajado prácticamente con todos los partidos políticos, es señalado como uno de los hombres de confianza de Andrés Manuel López Obrador y el mayor reto que tiene es revertir la impunidad. Estamos hablando de un fiscal carnal o autónomo. ¿Cuáles son los retos de Gertz Manero? Entraremos en materia, por supuesto, a propósito de este nuevo fiscal. Se trata de fiscal carnal. ¿Usted qué opina? ¿Cuáles son los retos que enfrenta ya a partir de este momento? ¿Cómo podrá demostrar que es el indicado? Pero antes, sus comentarios a propósito del tema del anterior bloque. Tlahuelilpan, víctimas o criminales, ¿quién es el responsable de la tragedia? ¿Qué opinas de la actuación del ejército? Ha preguntado Canal 44 a través de Twitter. Alicia Montaño nos dice, el ejército son personas vivas que también tienen familia, su vida es valiosa, al igual que otro ser humano. Que estén dispuestos a defender al país con ella no significa que deban sacrificarse a lo tonto. Las personas víctimas de esa explosión eran completamente conscientes de que el fuego quema y los combustibles generan fuego. Ellos no fueron los que hicieron la toma, pero por su propia voluntad acudieron al lugar, ignorando su sentido común y a los militares. Muchas gracias, Alicia. Bueno, agrega todavía Alicia Montaño, porque aunque hubiese estado la fuga, si no hubieran ido a rapiñar, no hubiera pasado nada. Así que yo los denominaría autovíctimas de un accidente que se pudo prevenir desde sexenios pasados y desde la educación en valores dada en sus casas y por sus madres. Muy amable, Alicia. Luis Reilán, si no es por pobreza, es que los cárteles obligan a los pueblos que están saqueando combustible. Otras veces lo hacen por unos cuantos pesos en la venta del combustible robado, sin medir las consecuencias de un auto descompuesto por usar gasolina ilegal. También agradecemos a Gustavo Antonio Orozco Barba, dice criminales, pero los de bajo rango, de los más, bueno, y utiliza ahí un término
peyorativo calificándoles. La cartilla moral, dice Héctor González Bax, la cartilla moral para todos, como dice Julio Ríos, es lamentable la ignorancia de las mayorías en materia de derechos humanos. Debemos cerrar filas por todos, entrar a la cultura jurídica y el estado de legalidad antes de juzgar. Excelente noche. Igualmente, Héctor, muchas gracias por participar. Y le invitamos a opinar a propósito de este siguiente tema, el del nuevo fiscal. Al final, pues los organismos de la sociedad civil sí le califican como fiscal carnal. No se logró la Fiscalía Autónoma. No se logró la Fiscalía Autónoma, que por supuesto es importante en cuanto al esquema jurídico. Y ahí hay también, yo había comentado aquí varias veces que si bien el esquema jurídico es importante, lo importante también es que quien va a tener la Fiscalía en los hechos ejerza la autonomía. No creo que tampoco pase en este caso. Entonces estamos por los dos lados, digamos, atorados, ¿no? ¿Y qué retos va a tener? Porque era lo que comentaba la cápsula, pues para empezar hay que comentar, sobre todo para el público, quizá haya quien se confunde, piensa que las labores de seguridad son para el fiscal. No es así, en este caso es la Procuración de Justicia, y que es un problema que está ligado directamente a esa impunidad, que es el alimento de la corrupción y de la delincuencia, porque los mexicanos no vamos a denunciar por desconfianza, porque te van a sacar dinero para que la maquinita vaya avanzando, a ver si esto quiere, pues échele dinerito, o porque simplemente no va a pasar nada, ¿no? Luego vemos tortuguismo, acumulación de denuncias, desinterés de los agentes del Ministerio Público, falta de sensibilidad, falta de preparación, a todo eso se está enfrentando. Y pues si no va a ser autónomo y va a seguir con la línea del perdón y del olvido, pues entonces sí hay que preocuparnos. Las credenciales que tiene el personaje son buenas, o sea, técnicamente podemos decir que tiene el perfil adecuado, pero pues en el renglón jurídico, en las herramientas que se necesitan, se queda a medias respecto a lo que la sociedad civil estaba exigiendo. David. Yo creo que no solo no se siguió el procedimiento esperado y exigido por la sociedad para el nombramiento del fiscal, sino que creo que el perfil tampoco lo reúne Gert Granero. Sí tiene ciertos conocimientos, aunque algunos lo cuestionan, pero más bien su trayectoria y otros antecedentes que a mí me parecen que lo inhabilitaban o no lo colocaban como el perfil idóneo. Pero más importante me parece que tiene que ver con el incumplimiento de una serie de exigencias y de requisitos y de peticiones que se habían acordado con muchos organismos de la sociedad civil en el colectivo por una fiscalía que sirva. Es decir, no solamente es el nombramiento de Gertz como alguien leal y disciplinado al presidente López Obrador, sino el incumplimiento de una serie de condiciones que habrían hecho de la fiscalía una instancia autónoma del Estado mucho más efectiva, más independiente, más neutral, más objetiva. Lo que se pierde es mucho más allá de la llegada de alguien que ya hemos visto, que ya se conocía su actuación como secretario de Seguridad con el expresidente Vicente Fox en los 2000, sino que se pierde una serie de oportunidades muy valiosas que se habían negociado con mucho cuidado y con mucha dificultad durante mucho tiempo, al punto de que muchas organizaciones de la sociedad civil se fueron con la finta pensando en que se respetarían los acuerdos y las negociaciones avanzadas, lo cual no ocurrió. Hay que decir que la parte de darle autonomía es una de las pocas en las que el propio López Obrador como candidato no se había comprometido, pero sí había dicho que sí a una serie de puntos muy importantes que tienen que ver con la manera en que se iba a estructurar la fiscalía, las funciones, los límites, los contrapesos, su relación con el Ejecutivo, muchas otras cosas que se perdieron de vista en la negociación y finalmente en el nombramiento. Entonces, hoy tenemos una fiscalía que en realidad no dista mucho de la pasada Procuraduría General de Justicia, es decir, no avanzamos prácticamente nada. Y lo peor es que manda un mensaje muy, muy negativo al resto
Congreso de la República a todos los gobernadores que tampoco se animaron a nombrar fiscales generales o fiscales estatales autónomos. Hoy en México no hay ningún fiscal autónomo y no hay condiciones para que pronto lo vayamos a tener. Entonces se perdió una oportunidad histórica muy valiosa, que a mí me parece que es de la misma gravedad que la misma aprobación de la Guardia Nacional, que de facto y ahora de jure ratifica la militarización de la seguridad pública. Entonces tenemos, por un lado, la Procuración de Justicia con un fiscal carnal y peor, con una serie de retrocesos muy graves, y una Secretaría de Seguridad Pública que prácticamente va a estar coordinando a militares. Bueno, hay quienes dicen que esto de una fiscalía autónoma es casi una utopía, una fiscalía completamente autónoma. Que funciona bien en otros países como Estados Unidos. En otros países sí. Dicen que en México no. Vaya usted a saber si en pues allá hasta son electos, ¿no? O sea, algunos son electos democráticamente. En este caso particular, Sonia, se puede decir que sí falló el presidente López Obrador, cayó en la misma tentación que sus antecesores de al final tomar las decisiones pues de la misma manera que ellos. Pues además de fallar, incumple en algunos compromisos que había hecho tanto en la campaña, incluso después cuando se llevaron a cabo los foros relacionados con seguridad. No era, digo, ya de alguna manera sabíamos que no iba a ser una fiscalía autónoma desde que no se hicieron las reformas que se requerían para que esta figura fuera posible, sino que incluso en la definición del perfil de quién debía estar de acuerdo con las reuniones y las aportaciones que hicieron víctimas y ciudadanos, organizaciones, expertos en materia de seguridad y de administración de justicia a lo largo de los meses previos a que asumiera como presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto que esto genera las condiciones para que las entidades se aterrice en la misma figura, como lo vemos en Jalisco, ¿no? En donde también, aprovechando que no hubo fiscalía autónoma a escala nacional, tampoco se aterriza aquí. ¿Qué sigue ahora? Bueno, pues decía en la rueda de prensa, si mal no recuerdo, de antier, Andrés Manuel López Obrador, que ya no iba a estar, que no iba a estar en las conferencias de prensa el fiscal relacionadas con la tragedia en Hidalgo, porque se le iba a dar autonomía y entonces iba a estar funcionando de manera alterna a lo que es el gabinete. Me parece que es un asunto de forma bueno, pero pues esperemos que así se le permita actuar. Creo que hay una posibilidad todavía de que se respete el trabajo del fiscal. El problema, que también lo vemos, por ejemplo, en Jalisco, es cuando eliges a un perfil que ya estuvo en estos cargos y que viene además justificando y conviviendo, que es lo peor, con las condiciones de inseguridad y violencia que hay en nuestro estado o en nuestro país, según corresponde, y que esto hace pues que estemos en lo mismo. Entonces de nada nos sirve estar cambiando los nombres de las dependencias como están haciendo en los nuevos gobiernos, si en el fondo ni la idea de lo que sucede, ni el concepto sobre lo que está sucediéndole a las víctimas, y tampoco la forma de actuar va a modificarse. Vamos a los comentarios de nuestro público. A ustedes muchísimas gracias por su participación, tanto en este tema del fiscal como a propósito del anterior. Hay comentarios de ustedes. Fiscal general, un fiscal carnal o autónomo, ¿cuáles son los retos de Gertz Manero? Muchas gracias a ustedes por participar. Beto Estrada dice, ninguna sorpresa. Andrés desde campaña avisó que no habría fiscalía autónoma. De hecho, ha fallado a todas las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, Guardia Nacional, desmilitarización, etcétera. Muchas gracias. Gerardo Guzmán dice, la mesa, ¿cómo lo considera? Pues justo lo teníamos bajo discusión este tema, Gerardo, muchas gracias. Y también agradecidos con otros comentarios a propósito del tema de la catástrofe en Hidalgo, Tlahuelilpan. Fausto Hacha dice, solo había dos opciones y las dos con un final trágico. Uno, los militares y policías actúan y reprimen desalojando a los civiles responden con agresiones verbales y pedradas, se les va un tiro a los guardianes del orden, la turba se vuelve más violenta y los linchan. Y el escenario 2, dice Fausto Hacha, es el resultado de la prudencia del ejército de solo conminar a los civiles a retirarse del lugar, ocurriendo lo que ya sabemos. Cualquiera de los dos escenarios termina en tragedia. Muchas gracias por su opinión. Edgar,
Si fuera el único caso de gente aprovechándose de las circunstancias, otra cosa sería. Estas acciones son parte ya de la cultura mexicana y por favor no digan cosas como dicen o se reporta por ahí. Hablen de hechos. Lo tomamos en cuenta, Edgar. Muchas gracias. Momento de la pausa. Continuamos. Con todo y las reaperturas intermitentes del ducto Salamanca a Guadalajara y la promesa de que pronto llegarán más pipas, sigue el desabasto de combustible en la ciudad. Los ciudadanos, que en principio se mostraban solidarios con la medida, comienzan a desesperarse y se dan con actos de violencia casi a diario, además de fuertes reclamos. Madrugar para ir en busca de una gasolinera o dormir en el automóvil un fin de semana se vuelven ya costumbre entre los habitantes de esta ciudad. Mientras tanto, el gobierno federal no da una fecha definitiva y el gobierno estatal solo habla de porcentajes de desabasto, ya casi el 90%, pero descarta importar gasolina o conseguir pipas y no opina de la postura de otros gobernantes, de ofrecerse a vigilar los ductos en su territorio. ¿Por qué sigue el desabasto de combustibles? ¿Qué afectaciones está provocando? Y bueno, nada menos este martes, en su conferencia matinal, el presidente López Obrador respondió a una pregunta que se le hizo a propósito de las declaraciones que viene haciendo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Y él dijo, bueno, que ya había hablado acerca del cierre de ductos por los diferentes piquetes que le hacen en su trayecto, decía. Y luego hablaba pues que lo demás ya respondía más bien a polémica y que no iba a hablar. Enrique Alfaro en sus redes sociales respondió también este martes y hay una parte en la que me detengo para comenzar a platicar con mis compañeros. Él dice, si el gobierno federal no asume su responsabilidad por este desabasto de energéticos y genera certezas a los jaliscienses, en cuestión de días tendremos que tomar medidas de prevención de mayor escala para contener las afectaciones de esta crisis sin precedentes en Jalisco y el país. El gobernador no aclara qué medidas de prevención se requieren. Ya algunos alcaldes, caso particular de Pablo Lemus, dicen que sí se aprecia que existe más bien un tipo de vendetta política hacia Jalisco y esto parece que lejos de arreglarse, Sonia, se complica. No sé, me parece sería muy grave que algo así sucediera. Es claro que si abres el ducto y vuelve a presentar que tiene pinchazos, como ha dicho Andrés Manuel López Obrador, pues es complejo, ni modo que lo dejes funcionando, ¿no? Si la intención de esta medida ha sido esa. Es evidente también que cada vez más causa estragos. Yo hoy noto, y claro, todo esto termina siendo percepción, perdón por quien dice que nos refiramos a hechos, pero notas que hay más estaciones abiertas el día de hoy, pero seguramente tiene que ver con la apertura del ducto de los últimos días. Es obvio que cuando se acabe el combustible que hay almacenado, otra vez vamos a enfrentar escasez. En el caso del alcalde Zapopan dice que solamente 4% de los Yo creo que expendios. hoy, sobre todo el día de hoy, hay muchas más estaciones abiertas. Lo vemos en el tráfico y en las filas son mucho más rápidas también, según lo que han estado reportando en todos los chats de WhatsApp que está sucediendo. Pero bueno, al margen de esto, volvemos a lo mismo. La incapacidad de diálogo que hay de las dos partes solamente está afectando a los ciudadanos. En el caso del presidente, sigue sin acercarse, que creo que tendría que ser, al gobernador estaba previsto que viniera a Jalisco, no lo hizo, lo sabemos las razones, pero debió haber encontrado un canal de comunicación hacia el gobernador. Creo que también de parte del gobierno federal ha estado o ha hecho falta cierta humildad o cierta responsabilidad hacia el Estado. Que su delegado federal no puede ser ese canal. Pero podría ser, o sea, ¿por qué no? No se les notan pero ganas. si tienes si la información la vas a pasar. Está cuando uno lo pregunta. Oye, no, la es que cuando tú ves lo que está haciendo Morena en Jalisco y el desorden que traen en todas las funciones y tareas que les corresponden, no creo que no sean canal de comunicación
administración porque estén enojados o porque no quieran ser, sino porque no tienen capacidad para hacerlo, que es lo más delicado. Entonces creo que el presidente ya tendría que haberse dado cuenta de eso. David. A ver, yo creo que hay, por un lado, en efecto, un desabasto informativo, tanto del gobierno federal en la Ciudad de México con los responsables de Pemex, de la Secretaría de Energía y el propio presidente, como de su delegado que forma parte del gobierno federal, que incluso ha dado informaciones, si no falsas, por lo menos imprecisas. Él fue el que anunció primeramente la apertura del ducto, que no ocurrió. Entonces me parece que lejos de apoyar a su gobierno, al gobierno federal, ha enrarecido el clima, entre otras razones por las diferencias que hay con el gobernador y con otros funcionarios estatales. Ahora bien, del lado del gobierno estatal y de los gobiernos municipales, me parece que sí comprendo la crítica y la exasperación legítimas por lo demás de la situación, pero me parece que el tono y la manera de abordar de manera confrontativa creo que no ayuda a resolver el problema. Y también creo que el propio gobierno estatal y los gobiernos municipales no han estado a la altura de las circunstancias en cuanto a organizar a la sociedad y proveer la información que localmente sí se requiere. Es decir, para la información más relevante para los ciudadanos no es la apertura del ducto de Salamanca, sino la identificación de las gasolinerías que tienen combustible. Y en esa parte creo que han sido mucho más organizados los ciudadanos que de manera espontánea a través de estos chats y de las redes sociales, los que han estado monitoreando en qué gasolinerías hay, los que se han estado autoorganizando en las filas fuera de las gasolineras, que la propia autoridad que debería de designar policías de tránsitos y de vialidad para organizar las filas, para organizar las numeraciones de los coches, para decir con información verificada, oficial y oportuna en qué gasolineras hay gasolina y en cuáles no. Me parece que la energía que le está dedicando el gobernador Alfaro y los alcaldes, sobre todo Lemus y algunos otros metropolitanos, a tratar de descifrar cuáles son las intenciones políticas del gobierno federal, deberían de canalizarlas. ¿Crees que no puedo reunir a los propietarios de las estaciones para decirles, oye, avísame, a mí me vas a avisar. Diseñate una aplicación con todas estas maravillosas empresas con el visor urbano. Que son genios. El visor urbano tan, digamos, acreditado y tan premiado, debería de servir hoy, sobre todo, para ubicar gasolineras en verdes. ¿Sigue funcionando? Pues no muy bien, o sea, no está actualizado, pero debería ser, digamos, verificado oficialmente. Esa es la chamba de un gobierno local frente a una política federal, como es este caso. El gobierno de la Ciudad de México lo hizo mucho más efectivo y rápido. Claro, ahí se reabasteció muy pronto la ciudad, pero en los días de crisis que fueron semejantes a los de Michoacán, Querétaro, Guanajuato y Jalisco, lo organizaron mejor en la Ciudad de México de lo que lo están organizando. Y digamos, las expresiones, el planteamiento que hace el alcalde Pablo Lemus, me parece que si no tiene elementos, me parece que no abona a un diálogo entre el gobierno federal y los gobiernos estatal y municipales, y lejos de eso, pues también confunde y crispa, y que al final del día creo que quien es el gran perdedor es la sociedad, que sea por la razón que sea, pues es la que padece el desabasto, porque no lo padecen los políticos, no lo padecen los alcaldes, el gobernador, ellos tienen gasolina. Yo hubiera pensado que en lugar de confrontar al gobierno federal, más lógico hubiera sido ponerse al lado de la ciudadanía, solidarizarse con las colas, digamos, aparecer con los despachadores, con los de tránsito, con la gente, y no tanto, digamos, confrontar al gobierno federal. Muchos de los jaliscienses votaron simultáneamente por López Obrador y por Alfaro, y ese es un mandato que supone diálogo entre los órdenes de gobierno, entre las autoridades intergubernamentales, y en ese sentido lo que estamos viendo es una confrontación, y por eso mucha gente pues se ha polarizado, y las encuestas son muy claras. Bueno, ya está negocio en torno a las filas, ¿no has visto ya los restaurantes ofreciendo comida? Claro. Sí, ya te llevan a tu carro. Jugos. Comida japonesa, viene una fila. Sushi. Los plomeros, los fontaneros, los pintores, ahí te dan su tarjetita para que los contrates cuando haga falta. Hay de todo tipo de tarjetitas. Van a ocurrir muchas cosas en las filas de las gasolinerías. Matrimonios, fiestas, defunciones, partidos de fútbol. Puede ser interesante lo que estamos viendo en términos de las experiencias vivenciales. Y los ciudadanos, como bien lo dijiste, se están organizando de una
buena manera, porque ya en estos chats o redes sociales ya encuentras hasta no solo cuáles están abiertas, sino cuál es el método de pago, si es efectivo o no, cuánto es el límite de litros que te cargan, también tiempo estimado de espera en las filas, etcétera, ¿no? Entonces dice uno, caray, mira, lo que deberían de estar informando federal, y bien lo decía David, pues no se está haciendo, y lo hacen los ciudadanos, y pues ya lo que queremos es que termine esta pesadilla, la verdad. Pero esto sin dejar de lado también que el gobierno federal sí nos trae con mensajes muy variados, ¿eh? Sí, por eso ya queremos que termine. El presidente nos dice que van a mandar 45,000 barriles extraordinarios, y al día siguiente el director de Pemex nos dice, pues es que no se pudo por X razón. Es decir, también desde allá traen una serie de mensajes cruzados terribles. Y luego cuando ahora también dice Enrique Alfaro en estas últimas horas que en realidad lo que se terminó fue la materia prima para hacer la gasolina en la refinería de Salamanca, empieza uno también a la suspicacia a creer, porque si ya en todos los demás estados está normalizado y aquí no, una de dos, o es la vendetta política o realmente existe ese desabasto real del combustible que se hablaba en algunas notas periodísticas de, por ejemplo, la de Wall Street Journal, ¿no? Para citar la fuente, para que luego los televidentes no digan que digamos quién lo dijo, ¿no? Pero en este sentido, creo todavía que sí se debe de seguir combatiendo este delito, porque muchos dicen que salió más cara la estrategia. Si lo vemos a lo mejor a lo inmediato, sí, más cara la estrategia que lo que se robaban, pero si se dejaba seguir creciendo la bola de nieve, a futuro esto es una amenaza de seguridad nacional. A mí no me parece que salga más caro, porque el problema no es solamente lo que pasaba con el robo de combustible del crimen organizado. A mí me parece que lo más grave, y que por eso hubo que tomar medidas radicales, es el huachicoleo que se daba en los edificios de Pemex, que no había otra manera más que cortando y tomando las instalaciones, que creo que eso es lo que ha estado pasando, sino cómo han empezado a encontrar todo lo que sucedía en torno a Pemex, por supuesto que tomando las instalaciones y las oficinas de la empresa. Estoy de acuerdo. Y la aprobación, y no había otra manera. La aprobación a estas medidas y a la figura del presidente sigue siendo alta. ¿Por qué? Bueno, si preguntan aquí en Jalisco, no, pero... No, claro. A ver, pero ¿vendetta sí o no? Así brevemente. No, creo que no. No me parece. No creo. Pero se está llegando ya a un momento de roces innecesarios. Los roces innecesarios, la cerrazón, la falta de diálogo, esa sí la hay, ¿eh? Porque, y más porque seguramente el presidente estará en la actitud de decir, pues, pues a mí no me hace falta Alfaro, ¿no? Entonces, así va a seguir. Los jaliscienses, sí. Pero sí, pues somos los que pagamos el pato. Claro. Bueno, a ver, alcanzamos a ir al comentario que tenemos de nuestro público a propósito del tema. ¿Por qué sigue el desabasto de combustibles? ¿Qué afectaciones está provocando? Ha preguntado Canal 44 y su respuesta, muchas gracias por hacerla llegar a través de Twitter, nos dice TastDL. Yo tengo la respuesta correcta. Alfaro y el PG igual a sus diferencias personales que nos afectan a todos. Muchas gracias por participar. Beto Estrada dice: el canal de comunicación de AMLO y Alfaro. Uno esperaría que fuera Alberto Uribe Camacho, no alguien como Lomelí. Muchas gracias, Beto. Con esto vamos a esta pausa, regresamos. El gobierno de Jalisco cumplió su advertencia y envía una iniciativa donde elimina organismos públicos descentralizados. En la lista aparecen el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, IJAS, y el Instituto Jalisciense de la Mujer. Llueven las críticas porque consideran que el gobierno estatal ignoró las voces de los organismos no gubernamentales que advierten de los riesgos de la desaparición de estos organismos. La presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Jalisciense de la Mujer, Beatriz González, considera la acción como un acto de violencia hacia las mujeres, mientras que Guadalupe Ramos Ponce, de CLADEM, asegura que están diluyendo los derechos de la mujer y adelanta que tramitarán amparos. ¿Por qué el gobierno está eliminando OPDs como el Instituto de la Mujer y el IJAS, entre otros?
Bueno, yo insisto en que en algunos casos el menos cuestionado, porque lo desaparecen, es el Hijas. También tenía sobre sí varios cuestionamientos, varias quejas. El de Ciudad Creativa Digital también. Igualmente. El de Juventud también va. Y este otro OPD que hacen para museos parece que no estorba y no molesta, pero el caso del Instituto Jalisciense de la Mujer... Porque ¿sí? no dice qué espacios, ya leí la iniciativa, no viene en qué espacios, sobre qué espacios tendría control. O sea, ¿no habla de todos en general? No, o sea, nomás dice qué atribuciones tiene, que es cualquier cosa, eventos, que luego esa palabra que tanto les gusta, que no sé qué tenga que ver, pero bueno, es como decir las cosas así, o sea, se va a hacer cargo de las cosas, en términos generales. Sí, o sea, todos los eventos. Culturales. ¿Qué es? No dice ni siquiera culturales, Bueno. Ahí está un poco extraño. Bueno, la administración pasada había un área de grandes eventos. Grandes eventos. Seguramente van a tener eventos grandes ahí. Y chicos. Exactamente. Y medianos, para que no falle. Exacto. Bueno, pero en este tema del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Sonia, desde hace ya bastante tiempo se venía comentando, se dieron argumentos, las organizaciones siguen ofreciéndolos, pero parece que esto ya es para lo dado. Sí, a ver, me parece que los argumentos están bien elaborados. Jugar con las cifras y con los delitos, por supuesto que termina resultándote a favor, ¿no? No se ha podido avanzar en la violencia, en erradicar la violencia contra las mujeres, no has logrado disminuir los feminicidios, no has logrado procesar este dato tan grave que daban acerca de 2 sentencias dictadas en el caso, si sumas feminicidios y homicidio doloso contra mujeres. Por supuesto que son datos que te permiten decir que lo que está sucediendo no está siendo suficiente. Sin embargo, luego si nos vamos a las evaluaciones que se han estado haciendo, porque además ellas dicen que la agenda de género, que no es propiamente el instituto, sino que la agenda de género no puede centrarse en el tema de la violencia, pero sus justificaciones sí las centran en el tema de la violencia. Y si nos vamos a las 2 evaluaciones recientes que hay con relación a órdenes de protección y a la alerta de violencia, en realidad sí se reconoce el trabajo que se había hecho, más no los resultados. ¿Por qué? Pues porque Jalisco es un estado que encabeza la violencia en contra de las mujeres. Y tal vez si lo que van a hacer es un simple cambio de nombre, pero van a en verdad a tomar o de verdad tomar la agenda de género, está bien. A mí lo que me preocupa es que quienes están al frente nunca han mostrado ni capacidad ni condiciones para hacerlo. Por ejemplo, en el tema de violencia contra las mujeres, en las evaluaciones se incluye tanto en la alerta como en las órdenes de protección a los municipios. Hay que recordar que las administraciones pasadas, ya estas personas que ahora están al frente de la agenda de género, se hacían cargo de la agenda de género en los municipios con un fracaso rotundo y contribuyendo de manera muy delicada a las cifras que ellas mismas ayer daban a conocer. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay otra parte que tiene que ver también con quién recibe estas áreas de la agenda de género. Porque es cierto que hay otra parte, que es la parte bonita de cómo empoderas a la mujer, de cómo le das opciones, de cómo trabajas en reducir la brecha. Pero cuando se da la transición y preguntan quién se va a hacer cargo de la alerta local, de la alerta federal y de órdenes de protección, entonces ellas dicen, no, eso le toca a la Fiscalía porque es violencia, que es muy delicado porque incluso en esta agenda de violencia hay atención transversal que tiene que ver con muchas áreas, no solamente con lo que tiene que ver con investigación en Fiscalía ni con policías para proteger a las mujeres, sino cómo les consigues un empleo, dónde las vas a albergar, cómo van a seguir yendo sus hijos a la escuela, cómo vas a darle de comer a sus hijos. Es decir, si no hay desde un área donde se lleve a cabo el control y se lo deja solamente a la Fiscalía por tratarse de violencia, me parece que no solamente no avanzamos, sino que vamos a regresar quizá a la época previa al gobierno de Ramírez Acuña, que fue cuando empezó de alguna manera a diseñarse esta agenda.
Se pierde la oportunidad de atraer recursos federales, se lleva a las mujeres a considerarle como un sector vulnerable o entre los sectores vulnerables y eso no está bien. Es lo que advierten las organizaciones, entre otros. Debe de considerar así. Sí, entre otros argumentos son los que dan las organizaciones. Todos estos los refutan desde el gobierno estatal y dicen que no será así, que se le eleva a rango de secretaría. De subsecretaría. Que habrá, inclusive ya se habló con el gobierno federal y sí se tienen garantizados el que se pueda seguir atrayendo esos recursos federales. En todo esto, ¿cómo va a terminar la película? No, ¿cómo va a terminar la película? Ya sabemos. O sea, va a desaparecer, va a quedarse como subsecretaría. No hay. No, ahí va a pasar sin problema. Los votos, los 18 votos que hay de la bancada que le llaman de la refundación y pues también me imagino que los del Partido Acción Nacional, con eso se sacan, ¿no? Entonces, en este sentido, o sea, sí hubo, tampoco hay que satanizar al Instituto de la Mujer, porque ayer le tundieron con todo algunas diputadas diciendo que no funcionó, que sí tuvo contra viento y marea, hay que decirlo. Ahí tenemos el caso de Erika Loyo. La declaración de la alerta de violencia fue, bueno, David seguramente le tocó esas discusiones, ¿no? Fue un avance muy importante para Jalisco. Sí, o sea, y su directora Erika Loyo contra viento y marea peleó por varios avances. Se tuvieron, porque luego también estas cifras, yo veía la entrevista que hiciste con Bárbara Casillas, en la que decía que el instituto había hecho 194 propuestas a la Secretaría General de Gobierno para que fueran enviadas al Congreso, a través de la Subsecretaría de Asuntos Legislativos, 5. Entonces, pero eso no es problema del instituto, eso es problema de la Secretaría, del filtro, que era la Secretaría de Gobierno, que ahí fueron muchas cosas las que se atoraron, ¿no? Entonces, sin duda, estamos casi seguros de que va a pasar en el Congreso y van a desaparecerlo. Sí, a mí me gustaría comentar que en general yo creo que la intención de poner orden en los organismos públicos descentralizados es la correcta, aunque la propuesta de crear algunos otros no me queda tan claro. Es decir, en la OPD de los eventos la y de Agencia las Estatal cosas. de Entretenimiento. ¿Sí? Exacto. ¿Así se llama de verdad? Sí. Agencia Estatal. Es la que se encargaría. Pensé que era broma, ¿eh? No, así se llama. Esta se encargaría, por ejemplo, de organizar a las fiestas de octubre, ya que se desaparece, se extingue el patronato, de acuerdo al paquete de iniciativas que envía. Todos los eventos. También, o sea, claro, entre otros, las fiestas de octubre, entre otros. Museos, galerías, todo. Otro, o sea, no museos, dice cuáles museos ni nada, todo. Y también está la Agencia de Industrias Creativas, que para desaparecer el fideicomiso de lo que no digital. queda claro en la exposición de motivos en la discusión pública es por qué algunas funciones requieren estar en organismos públicos descentralizados, formar parte de la administración pública paraestatal, y por qué otros se pueden integrar a las dependencias, es decir, a las secretarías y a las distintas institutos. No está claro por qué unos tienen condición de descentralizados y otros de integrados en la propia administración pública central. Esa es la parte en donde no existe una discusión suficiente ni una secretaría de la función pública, su equivalente en lo local. Las secretarías de administración, incluida la Secretaría de Administración de Jalisco, es una dependencia de compras, de licitaciones, de muy poco, pero no hace, digamos, el ordenamiento de la administración pública, ni el servicio civil de carrera, ni una política de recursos humanos, que es la que tendría que estar detrás para entender por qué algunos organismos desaparecen y por qué otros no. En el caso del Instituto de las Mujeres había una discusión sustantiva muy importante, pero a mí me parece que en la parte administrativa sí tiene razón de desaparecer el instituto, en la parte sustantiva quizá no. El costo político se le está elevando al gobernador y al gobierno actual muchísimo porque hay mucha disidencia, mucha, no están poniéndose de acuerdo en eso, pero en otros casos como el de la juventud, el de artesanías y muchas otras OPDs que responden
responden a favores a los compadres, amiguismos, inercias, están desapareciendo, pero están creando otras. Entonces no queda muy claro por qué. Ciudad Creativa Digital, que es el caso, ¿no? Lo desapareces como estaba, pero creas un organismo que se va a hacer cargo del proyecto, ¿no? Sí, porque ese sí. De operar el plan maestro de Ciudad Creativa Digital, es lo que dice la iniciativa. Todo esto en torno a los OPDs, ¿a qué llega al final? ¿Sí se logra recortar, por ejemplo, la nómina y reducir los presupuestos o es sustitución nada más? Por ahora la nómina crece en plazas, crece en costo y crece además en burocracia dorada, porque según el tabulador, comparando el de este año con el del anterior, crece de manera importante aunque algunas iniciativas ni siquiera lo en plazas, crece el número de plazas en el ejecutivo de las plazas de base, y crece también en los primeros cargos del tabulador, los primeros 15 espacios del tabulador. ¿Del año pasado 50% crece. Aunque también en algunos costos no quedan tan claros, porque el de Ciudad Creativa dice que se creará un director general y 5 directores de área, pero no viene todavía el monto económico. Ahí habría que ver todavía cuánto le ponen. Exactamente. Vamos a algunos de los comentarios de nuestro público a propósito de los temas que hemos estado tocando en esta ocasión aquí en Controversia. A ustedes, ¿Y cuánto muchas te va a costar gracias. la liquidación? Que eso también hay que ver. Oye, y las liquidaciones, sobre todo. Y eso sirve para que ya ese calvario de los ciudadanos en los corralones termine, man. Vamos rápido este comentario. Carlos Narváez dice, de acuerdo a lo que se publicó en medios, total responsabilidad de los que perforaron de manera inicial y al final de los oportunistas. Como dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le pisa la pata, dice Carlos en su comentario. Muchas gracias. Bueno, tenemos un minuto todavía para concluir en este tema. Lo del Instituto de la Mujer seguirá pesando bastante en torno a esta discusión. A mí me parece que, por ejemplo, nadie va a defender a Lijas. No, al menos en la parte que tiene que ver con los corralones y una serie de chipotes administrativos. Es un absurdo. El Lijas se creó para dar asistencia social, pero como no tenía recursos, a alguien se le ocurrió darle los corralones. Y entonces... 80 millones de pesos anualmente lo que entraba por esos corralones y todo se iba en nómina. Nos vamos, compañeros. Gracias. Buenas noches. Sí. Muy amables.